por bendecirme, por engreírme, porque tú me has bendecido y me has llevado a tantos lugares. Y en esta noche quisiera compartir la bendita y santa palabra del Señor. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 9, y vamos a leer allí el versículo 11 al 14. Yo voy a leer, abran sus Biblias reverentemente, y voy a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Would you kindly read with me? Lean conmigo el 14 audiblemente. 1, 2, 3. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Gracias por traerme a Benecer. Gracias por tu siervo Ismael, su esposa, la familia, los nietos, los líderes de esta congregación. Gracias por el poder de tu presencia en este santuario. Gracias por este hermoso grupo de creyentes que ha venido a la iglesia. Y como dijera uno de tus siervos, es precioso alabar, pero ahora tu palabra, que es el alimento, que Señor esté administrado a través de este instrumento. Ato toda cosa contraria y te pido que tu presencia esté en mi vida ministrando esta palabra. Ato toda cosa contraria, levanta al caído, anima al desanimado, sana al enfermo, salva al perdido, restaura al reincidente, rompo toda cadena del enemigo y declaro libertad. En el nombre de Jesucristo. Levanta su mano derecha, por favor, arriba, y diga conmigo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre. Dígale a la persona que está al lado: Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir. Y tome asiento en esta noche, por favor. Voy a predicar la palabra en el tema que hemos intitulado la presencia de la sangre de Cristo. La presencia de la sangre de Cristo. Cuando hablamos de presencia, hablamos de asistencia personal a un lugar, hablamos de talle, hablamos de figura, hablamos de representación, presencia. Cuando hablamos de sangre, antes de mencionar la de Cristo, aludimos, escucha, esta es una de las verdades más preciosas que Dios jamás me ha dado, y sentí en mi corazón mientras oraba en la madrugada y durante el día, meditando en lo que iba a compartir con Benecer, que al inicio de este año 2020 estamos presentes a un ataque tremendo del enemigo en el mundo y en nuestra nación. Al hablar de la sangre del hombre, la Biblia dice en el libro de Levítico: la vida está en la sangre. La palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Permítame decirle que en mi opinión, como teólogo, como estudiante de la Biblia,
creo yo que cuando Dios sopló aliento de vida a través de la nariz del hombre, hubieron dos elementos que son dignos de reflexión. Uno fue el espíritu y el otro elemento fue la sangre. Spirit and blood through the nostrils. ¿Por qué, hermano Josué? Porque la sangre está en la vida y el hombre recibió, en mi opinión, es un asunto argumentativo, se puede reflexionar sobre ello, es mi opinión que Dios sopló espíritu para que él fuere una tricotomía bendita que es espíritu, alma y cuerpo, pero al mismo tiempo puso a través de sus narices sangre, porque la vida está en la sangre, y la razón que creo que le sopló sangre en su cuerpo fue porque el hombre todavía no había comido, y la comida es la que produce la sangre. Entonces el hombre, como un ser humano ya completo con espíritu, alma y cuerpo, se convierte en un ser humano, y la infusión de sangre en su vida le da facilidad como un ser humano. Y entonces es importante meditar en la presencia de la sangre. Y yo creo sinceramente que este asunto de la sangre, hablando ahora, Ebenezer, estoy tomando mi tiempo meditando a través de mi boca en cada palabra que les voy a decir, porque esta es una verdad que yo creo que aquí se predica, pero hay muchos lugares que no la mencionan. Ya es más, una de las reglas de hermenéutica para poder tener una Biblia que esté completa es investigar si la mención de la encarnación está presente en la Biblia. El que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, el tal es el espíritu del anticristo. Y la otra cosa que usted tiene que tener cuidado cuando compra una Biblia es que en la Biblia se mencione la palabra sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. A su nombre. Entonces, el hombre tiene sangre en su cuerpo y su sangre le da vida. Voy a hablar en el último pensamiento de una analogía de estas palabras que les comparto. Pero la sangre del hombre es una sangre temporal, finita, que se corrompe, que se enferma, que huele mal, que tiene diferentes virtudes, y voy a mencionar de alguna de la sangre, hacer la sangre como una prefigura metafórica para que entendamos. Sin embargo, hermanos, la sangre del hombre, cuando el hombre muere, this is good, listen to this, cuando el hombre muere, el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio, dice la Biblia, y la sangre que el hombre tiene, el funeral director la saca del cuerpo del ser humano y la echa a la letrina, porque ya no sirve la sangre. Ya no hay vida, porque el espíritu se ha apartado de la sangre. Entonces sangre y espíritu fueron influidos en la vida del hombre, y el hombre tiene vida por la sangre que Dios le permitió tener. Pero ahora permítame mencionarle la presencia de la sangre de Cristo. Y voy a decir esto quizás 15 o 20 veces en esta noche, y this is good. Los que no quieran decir amén, o no deseen decir amén, o no digan amén, es porque ahí anda algo que les perturba. Aleluya. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre preciosa de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Su sangre no ha perdido su virtud, a su nombre gloria. Y cuando hablo de la presencia de la sangre, voy a decir en primera instancia la sangre protectora. La palabra del Señor nos habla que 430 años estuvieron los israelitas esclavos en Egipto. Y Dios envió a un libertador llamado Moisés.
Y Moisés habló con el rey de Egipto, el faraón: let my people go, deja ir a mi pueblo. Pero el faraón no quería, y Dios tuvo que darles 9 señales, y la última fue la muerte de los primogénitos. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, mata un cordero, y la sangre del cordero la vas a poner sobre el dintel y los postes de la puerta de cada israelita. Y cuando el ángel de la muerte pase, ninguno de ellos va a morir, porque yo voy a ver la sangre. Y la primera perspectiva es la sangre protectora. Aleluya, la sangre protectora, la sangre protectora. Y cuando el ángel de la muerte pasó por las calles de Egipto, en los diferentes lugares de esa nación, aleluya, el ángel de la muerte no ingresó a la casa de los israelitas, porque la sangre estaba puesta. Y de allí viene the Passover. The angel of death passed over, pasó sobre las casas, aleluya, porque la sangre del cordero protegió al pueblo de Dios. Y en esta hora yo quiero decirte que es la sangre de Cristo la que te protege, es la sangre de Cristo la que te cubre, es la sangre de Cristo la que rodea tu casa, es la sangre del cordero que tiene poder y sin igual poder. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Yo tengo 3 muchachas casadas con 3 muchachos que diezman. Aleluya. Y quiero decirte que una de las cosas que yo acostumbro a hacer esporádicamente, de una manera espontánea, cuando siento la indicación de Dios, por la gracia del Señor, Dios nos ha permitido vivir en un solo barrio, en the same neighborhood, allá en Grand Prairie. Y yo salgo de mi casa, algunas veces camino y doy la vuelta por la casa de Karen, y pongo mis manos sobre los ladrillos y digo estas palabras: sangre de Cristo cubre a mi hija, cubre a su esposo, cubre a sus hijos. Luego me voy a la otra casa y lo hago. No digo, no es un asunto cotidiano, es como el Espíritu Santo me impresiona, pero yo hablo la sangre del cordero como medio protector sobre la vida de mi familia. Y yo quiero decirle en esta hora que la sangre de Cristo nos protege. Necesitamos creer, aleluya, necesitamos declarar para que la sangre nos cubra, para que la sangre nos cubra, para que la sangre nos cubra. Yo he mencionado en este púlpito, creo ya en el pasado, de una experiencia que me pasó en Matamoros, México, predicando en una iglesia muy sencilla. Bajé del púlpito y puse las manos sobre un hombre alto, simpático, y tuve que estirarme un poquito para orar por él. Y lloraba el hombre. Y después del culto le dije yo al pastor, me llevó el pastor a tomar cafecito, y ojalá que haya actividad esta noche. Bueno, y quiero decirle que cuando estábamos yendo, le digo al pastor: pastor, estuve orando por un hombre en el altar que lloraba mucho. Y me dice el pastor: ¿tiene tiempo, hermano Josué? Y te cuento. Y le digo: sí, tengo tiempo. Y me cuenta de este hombre que allá en Matamoros, México, era un guarda de seguridad y cuidaba los carros de los ricos que iban a uno de los cinemas más ricos de esa ciudad. De repente aparecieron 2 sicarios con revólver y le dijeron a este hombre: voltéate que vamos a robar los carros, algunos de los carros nos los vamos a robar. Y entonces el hermano que estaba cuidando sacó su cuchillita de pelar naranjas y con una cuchillita quería defenderse. Y los sicarios levantaron el revólver y jalaron el gatillo para matar a ese hombre, a ese hermano. Pero la bala no salió, jalaban y no salía la bala. Entonces estos sicarios se fueron con el brujo de Matamoros. También hay brujos en Dallas, el Señor los reprenda, aleluya. Y quiero decirle que cuando llegaron con el brujo de Matamoros, le dieron el nombre del hermano que cuidaba la yarda, o sea, el campo donde estaban los carros. Y el brujo se asustó.
porque le dieron el nombre. ¡Oh!, dijo el brujo. ¡Oh! Ese hombre tiene doble protección. No se metan con ese hombre. Y los sicarios dijeron: ¿cómo que tiene doble protección? Dice: la primera es que él es árabe y los árabes son malos. Si aquí hay algún árabe, Cristo te ama. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo te ama más que Mahoma jamás te amara. Yo me gozo. Y quiero decirle que él tiene ascendencia árabe. Pero this is good. I want you to praise the Lord. Que viene una bomba. Pero la segunda razón, la segunda protección que tiene ese hombre, el brujo hablaba, el brujo estaba hablando ahí en Matamoros. Dice, la segunda protección que ese hombre tiene, el brujo estaba hablando, o sea, el diablo estaba hablando. Se me olvidó, no, es que sobre ese hombre, this is good, brother, this is good, sobre ese hombre está la sangre del Hijo de Dios. Regresaron los sicarios y otra vez el hermano sacó su cuchillita para defenderse. Y le dijeron: no te vamos a matar, no me veníamos a decirte que tú tienes doble protección. ¿Cómo que doble protección? En primer lugar, tú eres árabe. Dijo: no, yo soy mexicano. Serás mexicano, pero tu ascendencia étnica es de los árabes. Y ya se quedó callado él. Pero la segunda razón que tú tienes doble protección y no te vamos a hacer nada, no nos vamos a meter contigo, es que dijo el brujo que la sangre del Hijo de Dios está sobre tu vida. Se fueron los sicarios y esa noche que yo tenía la campaña en la iglesia, llegó el hermano, se reconcilió con Dios porque llegó al the awareness, la concientización de que aunque no lo entendía, this is good, pick it up, levántalo, la sangre del Cordero ha sido rociada sobre nuestra vida, aleluya. We're covered with the blood. Tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Tú estás cubierto con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre del Cordero. There is power in the blood of Jesus Christ. A su nombre. La sangre nos protege. La sangre nos protege. La sangre nos cubre. Reinhard Bonnke, un famoso alemán que predicaba millones en el África, acaba de irse a la presencia del Señor. Dijo que en el África los demonios, cuando él hablaba de la sangre, los demonios salían de la vida de los africanos porque podían ver también que sobre la vida de los creyentes había sangre que estaba cubriendo sus vidas. Y yo te digo en esta noche, aleluya, recibe la presencia de la sangre en Ebenezer. Te va a proteger. Alguien recíbalo. Te va a proteger en el resto de febrero. Te va a proteger en el resto del año 2020. You're covered by the blood of Jesus Christ. A su nombre, gloria. Entonces es importante entender que la sangre protegió a los israelitas. Número 2, salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, y la palabra del Señor dice que el pastor se fue. I'm so impressed, estoy impresionado, porque Ismael está en El Salvador o en el lugar del mundo donde Dios lo haya llevado. Sin embargo, ustedes, obedeciendo a su pastor en su ausencia, han venido a la iglesia. Dense un aplauso sobre su vida. Porque Ismael no los ha salvado, Cristo los ha salvado. A su nombre, gloria. Y entonces el pastor se fue a platicar con Dios por 40 días y 40 noches. La palabra de Dios dice en el capítulo 32, versículo 20 de Éxodo. La cita anterior era Éxodo 12:7 al 12 y 22 al 24. La siguiente aquí en la sangre, que le llamo
sangre restauradora. La primera es la sangre protectora, pero ahora voy a hablar de la sangre restauradora. Esta sangre se menciona, escuche esto, es muy interesante, es muy teológico. Éxodo 32:20 y Deuteronomio 9:21. Sucede que cuando el pastor baja de tener su contacto, su intimidad con Dios por varios días y varias noches, mira que el pueblo ha reincidido. Mira que han hecho un becerro de oro, y el ayudante de Moisés consintió. Qué bueno que el ayudante de Ismael tiene fuego, aleluya. Pero hay asistentes wishy-washis, sancochados, aleluya, que se quieren ir por la corriente del mundo. Y eso le pasó a Aarón. Aarón consintió. Tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le coge la pata, aleluya. Su nombre, gloria. Y consintió el pecado, no consienta el pecado. Mi sobrina tiene una quinceañera. Y van a la quinceañera y todos están tomando cerveza y están bailando, y usted está paradito y usted no está bailando, pero se está contagiando del espíritu malo, del Satanás. Apártate de aquellos que viven en iniquidad, dice la palabra del Señor. Su nombre, gloria. Y cuando el hermano llega, se enojó, y hay lo que se llama ira santa. Se enojó y tiró las tablas de la ley, y luego hizo que, lo voy a decir despacito para que, es lo que se llama la química de la sangre, the chemistry of the blood. Cogió el becerro y lo molió, y lo desmenuzó, y lo volvió a moler, y lo quemó. El becerro de oro lo deshizo, hasta que se hizo polvo, un polvo finísimo. Y la palabra de Dios dice que cogió ese polvo del becerro deshecho, ya quitado de veneno, de lo que se llama, y Moisés era muy distinguido, había estudiado en la Universidad de Egipto, sabía química, sabía cultura, sabía física, el Torá es un influjo de la sabiduría de Moisés. Y quiero decirte que Moisés, usando su conocimiento de separación, lo que se llama oro coloidal, hace que el oro del becerro se convierta en polvo. Y luego había un arroyo que pasaba cerca de donde estaban, y él arroja el polvo del becerro ya separado de veneno, y el agua se convierte en un color rojo potable, y le dice al pueblo de Israel: beban de esa agua, que viene a convertirse en una convergencia telescópica teológica que viene a través de los siglos, para que entendamos que era una tipología y un símbolo de la sangre del Cordero, de la cual participamos en la Santa Cena. Beban, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y la sangre que Moisés ejemplifica en estas dos porciones bíblicas se convierte en una sangre restauradora. El pueblo había claudicado, había pecado, pero la sangre tipificada en el ejemplo que hace Moisés, aleluya, es restauración. Y yo te digo en esta hora que los hijos de Israel bebieron, la sangre entró en sus vidas, la sangre entró en su ser, la sangre los limpió, la sangre los perdonó. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Ebenecer reúne a más de 1000 personas en esta iglesia, y es muy probable que tú estés en pecado y te estés escondiendo en medio de la multitud, pero hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Y la sangre restaura, la sangre restaura, la sangre tiene poder para restaurarte. La palabra de Dios dice que la sangre nos redimió, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
según la riqueza de su gracia, la sangre de Cristo nos compró. Primera de Pedro 1:19, porque no habéis sido comprados con oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre nos roció. Primera de Pedro 1:2, Pedro habla, dice: ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, aleluya, alejados, habéis sido hechos cercanos. En Efesios 2:13, la sangre nos acercó. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como Él está en luz. Primera de Juan 1:7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre restablece, concilia. Aleluya. Colosenses 1:20, la sangre nos hace perfectos para toda buena obra. Hebreos 13:20 al 21, a su nombre gloria. La sangre de Cristo tiene poder y sin igual poder. A su nombre gloria. Aleluya. Es una sangre restauradora, y cuando la persona clama a esa sangre, es la sangre la que te limpia, es la sangre la que te acerca, es la sangre la que te restaura. Aleluya. I don't know if I have said this in Ebenezer, pero se los voy a decir. Es algo muy precioso. Probablemente ya lo dije, pero algunos que no lo han escuchado. Yo estaba en mi iglesia en Oak Cliff, una iglesia que pastoreé por 20 años, Templo Betania Evangelistic Center, y estando en una clase de escuela dominical, digo estas palabras: la sangre de Cristo atormenta a los demonios. Oh, you saying this, the blood of Jesus torment the demons, los atormenta. Así dije. Y un joven de esos jóvenes inquisitivos levanta la mano y me dice: Pastor Josué, ¿por qué dice usted que la sangre de Cristo atormenta a los demonios? I'm a student of the Bible. I'm telling you, yo he estudiado la palabra más de 27 años, tengo varios grados académicos, pero me quedé callado. Como 7 segundos, casi 10 segundos, hermano Abundi, ¿cómo estás? Y quiero decirle que el Espíritu Santo viene a mi ser y me dice: respóndele de esta manera. This is good, this is good. La sangre de Cristo atormenta a los demonios porque la sangre, aleluya, porque los, this is good, porque los seres celestiales no tienen cumpleaños. Eso es lo que le dije. ¿Cómo? Le digo, los seres que han sido creados por Dios, los ángeles, los querubines, los serafines y los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, no tienen cumpleaños. En otras palabras, no están metidos dentro del marcos del cronos, del reloj, porque el tiempo Dios lo hizo para el hombre, no para los ángeles. Los seres celestiales tienen eternidad. Ahora sí, ajustense los cinturones, porque aquí viene una bomba teológica que es preciosa, y los que la pescan van a alabar a Dios. Entonces, cuando el diablo viene, cuando el enemigo viene y te acecha para que tomes cerveza, para que veas pornografía, para que no vengas al culto, para que te desanime, para que seas una vieja chismosa, todas esas cosas que el enemigo viene a lanzar, aleluya, y tú dices: hay poder en la sangre de Cristo. Los demonios tienen que huir, porque ellos no pueden soportar que tú menciones la sangre del cordero. No aplaudan para decirles esto, porque como no tienen cumpleaños y tú dices: hay poder en la sangre, they go back, se van para atrás hasta el monte Calvario. Se van para atrás hasta el monte Calvario y se acuerdan que fueron derrotados por el poder de la sangre del Cordero. Y les cala y se tienen que ir, porque la sangre de Cristo tiene poder.
no sé si la pescaron, pero pregúntenle a su líder de célula si está aquí. Miren, hermanos, cuando yo hablo de este tema y es que yo fui director de educación cristiana del Gulf Latin American District Council cuando tenía 4 estados, y traje a Josh McDowell al Sheraton Hotel para que le hablara a todos los líderes de la educación cristiana mayor, y también traje al doctor Isaac Canales, un californiano graduado en Harvard School of Theology. Y cuando él vino, lo llevé a tomar café al IHOP y le digo: Isaac, viejo soy, por favor explícame un poquito de la sangre de Cristo, quiero saber más. Y me dijo: cállate la boca, ese es un misterio de la palabra de Dios que nomás tenemos que recibir por fe. Escucha esto: ¿cómo es posible que cuando Cristo se encarna, la misma cantidad de litros de sangre que está en tu cuerpo estaba en el cuerpo de Jesús? Y cuando Él muere, su sangre es derramada, y su sangre se derrama y comienza a viajar en el cosmos, esa sangre, y en todo el planeta Tierra. Y la sangre de Cristo no se murió, porque la sangre de Cristo está viva, no se coagula, no se pudre. La sangre de Cristo tiene poder espiritual. Hay poder en la sangre del Cordero, y una gotita de esa sangre salva al pecador. La sangre de Cristo salva, la sangre de Cristo salva. Aleluya, toca al más vil pecador, te toca a ti. Y entonces yo digo esto: el miércoles dije: denme un minuto de silencio si Cristo está muerto, pero ahora les voy a decir: el que no dice amén cuando yo digo hay poder en la sangre, el que no dice amén en Ebenezer, cuando yo digo hay poder en la sangre de Cristo, quiere decir que hay un espíritu malo que te está cagando, que todavía está metido en tu mente. Ahora voy al cuento de 3, yo voy a decir, yo voy a gritar, y yo quiero que Ebenezer endose mi grito: hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. A su nombre. There is power, there is power. Aleluya, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Es una sangre protectora, es una sangre restauradora. Aleluya, aleluya, aleluya. Es una sangre libertadora. La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 21, capítulo 2, versículos 12, capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 21. Aleluya. Que Dios a través de Josué envía 2 diáconos a Jericó para que investiguen la tierra. Una mujer llamada Rahab los hospeda, los esconde, los protege, y al salir de la casa de Rahab, le pide ella a los espías que habían estado allí: denme una señal de que cuando Josué entre a Jericó no me voy a morir, me va a libertar del juicio. Porque venía juicio sobre Jericó. Aleluya, venía un juicio sobre Jericó. Y entonces lo que hacen los espías le dicen a la Rahab: de tu ventana cuelga un cordón de grana, cuelga un cordón rojo. Esto es lo que le llaman en mi tercer pensamiento la sangre libertadora. Aleluya. Y quiero decirte que Josué entró a Jericó con sus soldados y tenía orden de exterminar a todos los de Jericó. Pero la hermana Rahab, que está en la lista genealógica de Jesús, no fue tonta ni perezosa. La palabra de Dios no solamente lo infiere, pero lo dice Josué 6:17, Josué 6:22, Josué 6:23, que ella tomó tiempo y fue a tocar la puerta de la casa
de sus familiares. Se aproxima un juicio, se aproxima un juicio, se aproxima un juicio sobre Jericó. Cállate la boca, tú eres una ramera, tú nos has deshonrado, tú eres una prostituta. No, 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 no. Se aproxima un juicio. Yo traigo un mensaje, no importa de mi indignidad. No es el mensaje indigno, soy yo, pero el mensaje. Se aproxima un juicio, se aproxima un juicio. Y ella convence a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus familiares que se vengan a su casa para que sean cubiertos con la sangre libertadora. A su nombre. Entonces lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es que hablemos, porque la Biblia habla, this is good, this is good. Estamos en el 2021, en el siglo 21, y se aproximan 21 juicios apocalípticos, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la gran tribulación. Son 21 juicios apocalípticos que vienen sobre esta humanidad. Y la palabra del Señor claramente nos habla y nos dice que tenemos la obligación, el encargo de decirle a la gente. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solamente, aleluya, esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha recibido ahora en reconciliación. Por su sangre seremos salvos de la ira, por su sangre seremos salvos del juicio, por su sangre no vamos a pasar por la gran tribulación. Pero es nuestro deber decirle a la humanidad, decirle a la gente que Cristo viene pronto y que viene un juicio sobre esta humanidad. Y necesitamos, aleluya, prontamente hablarle a la gente de lo que la palabra de Dios dice claramente: la sangre libertadora. Pero permítame concluir esta noche con mi cuarta perspectiva. No solamente la sangre protectora, no solamente la sangre que viene a ayudarnos para que nosotros seamos restaurados, restauradora, no solamente la sangre que libera, aleluya, del juicio, pero ahora la sangre que preserva. This is good, this is good. Listen to this. Yo estoy delante de ustedes y lo considero un privilegio que mi esposita y yo hayamos venido a esta preciosa congregación. Escuche lo que le voy a decir. Listen to me with your eyes. Algunos de ustedes están escribiendo en su teléfono inteligente. Look at me, look at Pastor Joshua. Mírame. Tú no estás aquí porque seas de la célula más grande de FNC. Tú no estás aquí porque tú tienes una camioneta F-150. Tú no estás aquí porque ya te dieron tu ciudadanía o tu residencia. Es decir, tú no estás aquí por ninguna bendición auxiliar, material, cotidiana, no. La razón por que tú has tomado tu carro y has venido a Ebenecer y estás escuchando su santa y bendita palabra es por la misericordia de Dios. No es del que corre, no es del que quiere, es de quien Jehová tiene misericordia. You are here because of the mercy of God. No te levantes el cuello, no te creas la gran cosa. Aleluya, todo lo que somos es por la misericordia de Dios. Entonces viene el pensamiento último, la sangre que preserva. You are here alive because the blood in your body is preserving you. La sangre que tienes en tu cuerpo te está preservando para que tengas vida y muevas tus extremidades. Pero la razón por que Ebenecer
es una iglesia bendecida en el Metroplex, es porque la sangre de Cristo la preserva, porque la sangre de Cristo la mueve, porque la sangre de Cristo la cubre. Alguien alabe, porque la sangre de Cristo la bendice. Preservación. Preservación. Miren lo que es que I gotta go to the word. Ya les he mencionado como 7 o 8 citas bíblicas para respaldar estas verdades que son bíblicas a sí mismo. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18: y el Señor nos librará de toda obra mala y qué lindo, dice, y nos preservará para su reino celestial, y nos preservará para su reino celestial. Segundo de Timoteo 4:18. Y necesitamos, aleluya, entender que esa sangre es la que nos va a llevar hasta la presencia del Señor. Yo me recuerdo de una ilustración que cuento de vez en cuando de un misionero de las asambleas de Dios que llegó a Veracruz para abrir una obra evangélica. Ahorita voy para allá para que miren a la bruja. Esta es la bruja. Y entonces le dijo la bruja de Veracruz al misionero: tú no vas a tener aquí ninguna iglesia, párate ahí. Lo paró al misionero y le echó apio, comino, sal, muchas jerigonzas, le echó muchas cosas así, no sé qué otras cosas le echaría a la bruja. No vas a tener iglesias. Y luego le dice el misionero a la bruja: párate ahí, bruja. Y la bruja se paró. Ahorita oro para que se vaya cualquier espíritu de brujería. Y le dijo al misionero: párate allí, por favor. I'm sorry. Eso salió una cosa. Párate allí, por favor. Quiero decirte que hace muchos años a mí también me rociaron. A mí también me rociaron. Con la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya, aleluya. Para que miren ustedes, aquí estaba la bruja. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Se abrió la iglesia, se convirtió la bruja y 21 brujas más. Y hay una iglesia de las asambleas de Dios en Veracruz. ¿Por qué, Pastor Josué? Porque la sangre de Cristo tiene. Es importante que no desdeñemos esa sangre preciosa. Esa sangre preciosa no es un asunto, concluyo unos 5 minutos, no es un asunto de carácter teológico que yo les presente en esta noche, pero es importante comprender que esa sangre preciosa trasciende la tierra, trasciende el planeta Tierra y llega hasta el cielo. Y cuando lloraba Juan porque no había uno que era digno de abrir los sellos y de quitar todo lo que estaba, alguien dijo: no te preocupes, Juan, ya no llores. El cordero que fue inmolado es digno de abrir el libro y de desatar su sello. Y la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 8 versículo 7-14 dice: y yo le dije: Señor, tú lo sabes todo. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación
y han lavado sus ropas y las han y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, no es para Garland únicamente, no es para los Estados Unidos únicamente, trasciende el planeta y llega hasta el cielo. La sangre no ha perdido su virtud y hay poder en la sangre de Cristo para restaurarte si eres un reincidente. Hay poder en la sangre de Cristo para sanarte si estás enfermo. Hay poder en la sangre de Cristo para animarte si estás desanimado. La sangre de Cristo tiene poder. Es una sangre preciosa que nos protege. Es una sangre preciosa que nos restaura. Es una sangre preciosa que libera. Y es una sangre preciosa que preserva hasta el mero cielo. Pónganse de pie, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu sangre preciosa. Venga aquí al altar, levante su mano y diga: Señor, yo recibo tu sangre sobre mi vida. Venga, 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 venga. Vamos a orar por unos 7-10 minutos. Vamos a orar. Señor, en esta noche te doy gracias. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Mientras yo predicaba, sentía tu presencia. Venga, venga, venga. Levante su mano y diga: Señor, recibo tu sangre sobre mi vida. Recibo tu sangre sobre mi cuerpo. Venga, pasen al altar. Recibo tu sangre sobre mi familia. La sangre que protege mi hogar, mi esposa, mis hijos, mi esposo. Venga aquí, no le va a hacer daño. Aleluya, venga, venga a adorar un momentito. Aleluya, pase.